Permíteme empezar diciendo que soy escéptico y no creo en lo paranormal. Dicho esto, tuve una experiencia extraña en el tren de regreso a casa hoy que no puedo explicar. Trabajo en el centro de Chicago y viajo todos los días en la línea Union Pacific North del Metra. Normalmente tomo el tren de las 5:21 para volver a casa. Solía ser el de las 5:10 antes de que hicieran cambios en el horario, y mi parada, Rogers Park, es la segunda parada de la ruta. Para quienes no lo sepan, los trenes del Metra tienen una puerta en el medio de cada vagón con un pequeño vestíbulo y puertas que conducen a la mitad delantera o trasera del vagón. Subí al tercer vagón desde el frente del tren y me senté cerca de la ventana en el lado izquierdo, a unas 5 o 6 filas del vestíbulo. El vestíbulo tiene puertas corredizas pesadas que se abren después de presionar un gran botón negro en un panel. Normalmente tardan unos momentos en abrirse. A la derecha e izquierda de la puerta del vestíbulo, dentro del vagón, hay escaleras que suben a una fila única de asientos que se alinean en la parte superior de ambos lados del vagón. Algunos vagones tienen un baño, pero este no lo tenía. En nuestra primera parada, Ravenswood, cientos de personas, incluida una señora que había estado sentada junto a mí, bajaron del tren. Debido a los cambios en el horario, algunos trenes han sido eliminados, por lo que ahora hay muchas más personas subiendo y bajando, lo que tomó un tiempo. Unas pocas personas subieron al tren y una de ellas se sentó a mi lado. La persona que se sentó junto a mí era un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con un traje gris, chaqueta y corbata, y llevaba un maletín de cuero grande. El maletín llamó mi atención porque era obviamente muy antiguo. Parecía algo que un abogado llevaría para guardar todos sus documentos. Digo que era evidentemente muy antiguo porque el cuero estaba desgastado y agrietado. Y honestamente, parecía que había salido de una tienda de antigüedades. El hombre se sentó con un suspiro, y como sabía que me bajaría en la siguiente parada, que estaba a solo unos minutos, le señalé mi pase y le dije que me bajaría en la próxima parada, ofreciéndole cambiar de asiento, algo bastante común en el Metra. Nunca me había pasado que alguien se negara, pero sin mirarme, en un tono áspero me dijo, «No, no quiero». Volví a mi libro pensando, «Bueno, está bien, lo que tú digas, tipo». 3 minutos después, el tren comenzó a reducir la velocidad para mi parada. Me estiré para agarrar mi pase y guardarlo en mi billetera. Mientras hacía esto, el tipo del maletín se levantó rápidamente y giró hacia la derecha, hacia el vestíbulo por donde yo había entrado. Me levanté, guardé mi billetera en el bolsillo y lo seguí hacia el pasillo, preguntándome a dónde se estaba dirigiendo. Mi primer pensamiento fue que no quería lidiar conmigo dejándolo salir de su asiento, así que decidió moverse a otro asiento antes de que nos detuviéramos. Tiene sentido, excepto que cuando llegué al pasillo y miré a las pocas filas entre mí y el vestíbulo, el hombre no estaba en ninguna de ellas. Ok, tal vez ya pasó por las puertas del vestíbulo y también se bajará en Rogers Park, pensé. Tal vez solo se estaba moviendo hacia las puertas para adelantarse a la multitud, pero miré hacia el vestíbulo, y las puertas de ambos lados estaban cerradas. Como dije antes, las puertas son lentas para abrirse, pero son aún más lentas para cerrarse, permaneciendo abiertas durante casi 1 minuto completo antes de cerrarse de nuevo. Además de que la puerta estaba cerrada, había 2 personas de pie en el pasillo entre yo y la puerta, y al mirar a través del cristal de la puerta, pude ver que el vestíbulo estaba lleno de gente, y había varias personas en el pasillo en la mitad trasera del vagón esperando para salir también, detrás de la puerta cerrada. Esto es raro, pensé, pero tal vez subió las escaleras para sentarse en uno de los asientos solitarios arriba. Tiene sentido, especialmente porque no estaba sentado en ninguno de los otros asientos del nivel principal, y parecía bastante improbable que hubiera podido moverse a la otra mitad del vagón, ya que había muchos obstáculos, como personas en el pasillo y 2 puertas. Miré hacia los asientos del segundo nivel, y la mayoría estaban vacíos porque la gente se había bajado en la primera parada,
y claramente no estaba en ninguno de los lados del segundo nivel. Me adelanté hacia la puerta. Las otras 2 personas en el pasillo seguían entre yo y la puerta, pero pude moverme lo suficiente hacia adelante para ver que no estaba en ninguna de las escaleras. En ese momento, también pude ver todo el vestíbulo con claridad, y él no estaba allí esperando por las puertas. El tren llegó a mi parada. Las puertas se abrieron. Todos salimos y miré un poco a mi alrededor, pero no lo vi en ningún lado. ¿Tuve un encuentro con un pasajero fantasma? Estaba en un curso de capacitación en una parte bastante remota de África. Mi amigo y yo decidimos hacer una excursión de un día a la ciudad para ver los lugares de interés, ir a algunos bares y visitar un club de striptease. Nos advirtieron que los trenes eran demasiado peligrosos para los extranjeros, pero no teníamos otro medio de transporte. Era un camino largo, así que decidimos tomar uno de todos modos. Ambos somos tipos bastante grandes y sentíamos que podíamos manejarnos bien. Tuvimos un buen día y terminamos tomando el tren de regreso, tal vez alrededor de las 10 u 11 de la noche. Éramos las únicas personas en nuestro vagón, y como media hora después de iniciar nuestro viaje, un grupo de 5 o 6 tipos con pinta de matones subieron y comenzaron a deambular por los vagones, hasta que finalmente vinieron y se sentaron cerca de nosotros. Uno de ellos, en particular, se sentó directamente frente a mí, pero de cara a mí. Al sentarse me miró fijamente y deslizó un cuchillo en su cintura. En ese momento me preocupé, pero también llevaba un cuchillo en mi cinturón y un spray de pimienta en el bolsillo, así que decidí abordar la situación de frente. Le sonreí y señalé el cuchillo diciéndole: «Oye, hermano, veo que tienes un cuchillo ahí. ¿Para qué es?». Él obviamente estaba un poco confundido, pero sacó el cuchillo, lo agitó un poco y tartamudeó: «Ah, esto es para cortar mi pan». Definitivamente no era un cuchillo para cortar pan. Era corto, sin cerrar y con una punta claramente afilada. Saqué mi cuchillo plegable del cinturón y le dije: «Ah, sí, yo también tengo un cuchillo. Uso este para untar mi pan». Sus ojos se iluminaron al ver mi cuchillo plegable. «Oye, ese es un buen cuchillo, ¿puedo verlo?», me dijo, y sin esperar una respuesta, se sentó a mi lado. Luego bromeé diciendo que no podía dejar que viera mi cuchillo a menos que me diera el suyo, así que hicimos este intercambio incómodo, donde ambos agitábamos los cuchillos un poco, ambos asustados de soltar el nuestro antes de tener el del otro. Admiró mi cuchillo de bolsillo y jugó con él un poco. Yo observé su cuchillo de mango de madera, un implemento claramente diseñado para apuñalar, con la punta toscamente afilada. Luego hicimos otro intercambio incómodo, todo el tiempo bromeando y riendo. Procedimos a tener otros 5 o 10 minutos de conversación y bromas antes de que sus amigos se levantaran. Me dio la mano y se bajaron del tren en la siguiente parada. Me quedé sintiéndome bien acerca de la situación. De hecho, estaba bastante eufórico por haber estado tan cerca de ser robado, pero haberlo convertido en un encuentro humorístico. Fue entonces cuando revisé mi bolsillo y descubrí que me faltaba el teléfono. El tipo había usado la distracción del cuchillo para robarme. Solo era un viejo Nokia, pero aún así, tengo que darle crédito. No sentí nada, y mantuvo la conversación todo el tiempo. Fue casi la experiencia más agradable que se puede tener al ser robado. Hace unos años, estaba de mochilera sola en Francia. Soy una mujer de 21 años, o al menos lo era en ese momento, y decidí hacer un viaje a Versalles desde París. Para llegar allí y regresar, tienes que tomar 2 trenes diferentes. Me subí al primer tren de regreso desde Versalles y mi teléfono estaba al 3% de batería, así que lo tenía en modo avión y ahorro de energía. Tenía los auriculares puestos, aunque no estaba escuchando nada, solo para disuadir a la gente de acercarse a mí. John no se dejó disuadir. Se acercó y se sentó a mi lado, hablándome en francés. Había estado caminando por los jardines todo el día,
y realmente no estaba de humor para entretener a nadie, así que fingí no entender francés. Sacó su teléfono y comenzó a usar Google Translate para preguntarme si quería aprender francés. Respondí con un «No, gracias», e intenté ponerme los auriculares de nuevo y parecer aún más desinteresada, ya que mi lenguaje corporal no parecía ser suficiente para él. Siguió haciéndome preguntas a través de su teléfono. La siguiente fue «¿Dónde estás durmiendo?». Mentí, y le dije que estaba en un gran hotel con mi familia y que me dirigía allí ahora. Me preguntó dónde estaba y todo lo que respondí fue «París». Luego me preguntó si me bajaría en una parada específica del metro, a lo que dije que sí, otra mentira, y él dijo que iría conmigo. Inmediatamente dije que no y terminé la conversación. Me puse los auriculares y lo ignoré por completo, lo que hizo que me dejara en paz por unos minutos. Luego recibió una llamada telefónica y le dijo a su amigo: «Sí, me bajaré en esa parada, tú ve a esta otra». Esto activó la alarma de peligro en mi cabeza porque la parada a la que se refería era la parada real en la que me bajaría. Llegamos a la estación de transferencia, él se levantó, salió del tren y me esperó en las puertas. Me tomé todo el tiempo del mundo para levantarme y asegurarme de tener todo, hasta el punto de que era muy obvio que lo estaba haciendo a propósito. Luego se fue a tomar otro tren, y yo lentamente me dirigí hacia el siguiente, a un ritmo dolorosamente lento. Subí al tren en la parte delantera y observé a todos a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera actuando de manera sospechosa o vigilándome, hasta el punto en que probablemente pensaban que estaba drogada. Cuando llegué a mi parada, estuve observando a las personas que subían y bajaban, así como a todos en la plataforma, pero no vi señales de él ni de nadie prestándome mucha atención. Cuando llegamos a la parada me bajé con la multitud y giré la esquina, y ahí estaba él con 4 amigos, escaneando a todos los que salían. Me di la vuelta tan rápido y fui en la dirección opuesta, soltando mi cabello de su moño y tratando de cambiar mi apariencia lo más posible. Tan pronto como salí de la estación de tren, corrí de vuelta a mi hostal y me negué a salir a menos que fuera con uno de mis compañeros de cuarto. El verano pasado, mi novio y yo estábamos acampando en la playa con nuestro perro en la bahía del noroeste del Pacífico. Hay un conjunto de vías de tren que corre a lo largo del borde del agua, atravesando el pueblo donde estábamos acampados, cerca de un sauce llorón, al pie de un acantilado. Las vías estaban a unos 12 o 15 metros sobre nosotros. Teníamos una fogata, y a lo largo de la noche, podíamos escuchar un tren que pasaba cada hora más o menos. Estaba lo suficientemente cerca como para casi sentirlo en el suelo, sacudiendo las vías y con las ruedas chirriando y silbando, tan fuerte que a veces tapábamos las orejas del perro. En un momento de la noche, cuando la fogata empezaba a apagarse y quedaban solo brasas luminosas, eran casi las 2 de la madrugada. Escuchamos un tren arriba de nosotros, como de costumbre. Hay zarzamoras en espesas matas justo a lo largo del borde donde corren las vías, así que podíamos ver el tren a través de los arbustos, pero no directamente. Sin embargo, el movimiento era visible, claro como el día. Allí estaba el tren, pasando a gran velocidad, toneladas de acero avanzando una carroza tras otra. Pero de repente, cuando el último vagón pasó, ¡puf!, el tren desapareció. Quiero decir, el tren simplemente ya no estaba allí. Todos los otros trenes que pasaron, los podíamos escuchar, y conocíamos bien el camino que tomaban las vías. Después de pasar por nosotros, deberían haber sido visibles de nuevo a lo lejos, siguiendo el borde del agua. Todos los otros trenes se desvanecían a medida que continuaban por las vías, usualmente haciendo sonar sus bocinas todo el tiempo porque había pasos peatonales e intersecciones, por lo que todos los conductores usaban sus bocinas. Pero fue más que solo la bocina. Todo simplemente se detuvo. El silencio espeluznante que siguió fue casi impactante debido a la pura sorpresa de tener algo tan real e indiscutible frente a nosotros
y que desapareciera de repente. Era un tren normal. Pensé que tenía que haberlo imaginado hasta que mi novio me miró y dijo, ¿qué diablos acaba de pasar? Dijo exactamente lo mismo. Lo más espeluznante fue el impacto del silencio, porque estaba justo allí. He intentado pensar en explicaciones. No hacía viento en absoluto esa noche, así que no hay posibilidad de que simplemente no lo escucháramos desvanecerse. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría haber pasado? Me encantaría una explicación. Trabajaba para la Great Western Railway y pasé una noche en el Royal Hotel en Llangollen. Había tenido una velada agradable en la ciudad, donde estaba atendiendo a los clientes importantes del ferrocarril en las ciudades del norte de Gales. Los molinos de lana, las empresas de semillas, los comerciantes de carbón y los agricultores estaban todos cooperando. Después de los años de austeridad de la guerra, casi parecía como en los viejos tiempos, siendo servido con liebre estofada proporcionada por el jefe de estación de una fuente no revelada, para luego disfrutar de una ensalada de frutas con crema real antes de terminar con un excelente oporto y brandy de la bodega del director de la Great Western Railway, a la cual tenía acceso privilegiado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se decidió que el ferrocarril debía esforzarse por recuperar la buena voluntad de los clientes anteriores a la guerra. El espectro de la competencia del transporte por carretera había acechado las operaciones de carga ferroviaria en los años anteriores al estallido de la guerra, y se temía que esta competencia pudiera crecer ahora que las hostilidades habían terminado. Mi estómago aún no estaba acostumbrado a alimentos tan ricos, y cuando llegué a mi habitación, lo primero que hice fue buscar en mi maleta la botella azul de tabletas de leche de magnesia que guardaba para emergencias gástricas. Pronto encontré la botella, pero solo quedaba una tableta dentro, y supe que inevitablemente pasaría una noche inquieta. Enojado conmigo mismo, me acerqué a la ventana y miré hacia la ciudad. El trueno aún retumbaba alrededor de las colinas y había destellos de relámpagos en la distancia. La lluvia caía a cántaros, algo típico de Gales desde la tarde, y el río Dee estaba crecido, las recién encendidas luces de gas iluminando débilmente sus aguas turbulentas. Más allá del puente, podía ver la estación de tren. Mientras observaba, el portero de turno caminaba hacia la plataforma, apagando las lámparas con una capa echada sobre sus hombros para protegerse de la lluvia. Corrí las cortinas a medias en esa noche tormentosa y me desvestí. Una vez en la cama, pronto caí en un sueño perturbado por mi estómago revuelto y la calurosa noche de tormenta. Algún tiempo después, me desperté dándome cuenta de que necesitaba urgentemente ir al baño. Aún medio dormido, me puse las zapatillas y una bata, y caminé tambaleándome por el pasillo hasta el baño. Regresé poco después, más cómodo pero aún medio dormido, y estaba a punto de volver a la cama cuando me di cuenta de que había olvidado poner mis zapatos fuera de la puerta para que los limpiaran. Mientras los recuperaba del pie de la cama, escuché un sonido extraño justo afuera de la ventana, un suave whoosh, como si un ave grande hubiera pasado cerca a gran velocidad. Corrí las cortinas y miré afuera, y aunque el trueno seguía retumbando, era más distante, y la lluvia había cesado. Las nubes se habían apartado y por un momento vi una luna llena brillar sobre la escena. Inmediatamente, mi atención se dirigió a una figura sombría en la plataforma de la estación, una forma extrañamente encorvada que parecía la de una anciana de espalda encorvada. ¿Qué podría estar haciendo una anciana en la estación a esa hora? Me froté los ojos, y un momento después, cuando volví a mirar, vi que la criatura ahora se había estirado a su altura total y había desplegado un par de enormes alas desde sus hombros. Esto debe ser un sueño, pensé, sacudiendo la cabeza en un intento de despertarme. En ese momento, la luna desapareció detrás de una nube y la escena se oscureció. Un instante después, la luz de la luna bañó nuevamente el paisaje. La estación estaba vacía,
pero una forma extraña se deslizaba sobre el cielo, con sus alas extendidas, agitándolas perezosamente mientras volaba sobre el río, siguiendo su curso hacia el pueblo de Trevor. Ahora estaba completamente despierto y me pellizqué para asegurarme. Quizás fue un sueño lúcido donde la realidad se mezcló con el mundo del sueño. La luna se había ocultado nuevamente detrás de otra nube de tormenta, pero un brillante relámpago reveló que la estación y la ciudad ahora parecían vacías de personas y monstruos. Regresé a mi cama mientras un fuerte trueno retumbaba sobre el valle y dormí sin ser perturbado por la tormenta hasta la mañana. Me di cuenta de que algo estaba mal tan pronto como corrí las cortinas. Eran apenas las 7:00 de la mañana y un tren debería haber estado en la estación, listo para salir hacia Wrexham, con su clientela habitual de trabajadores y escolares. Había muchas personas en la estación, pero parecían emocionadas y confundidas, aglomerándose alrededor de un portero en la entrada. Me afeité, me vestí rápidamente y caminé con paso rápido sobre el puente hacia la estación. En el vestíbulo, encontré al jefe de estación, quien se separó del grupo de escolares cuando me vio acercarme. «Dios mío, señor Davidson. Temo que con toda la emoción olvidé que usted estaba aquí. Hay malas noticias desde Chester. Ha habido un descarrilamiento en Sunbank. El canal reventó y arrastró la línea». «¿Alguien resultó herido?», pregunté. «Solo el conductor y está muerto, o eso me dijeron. El tren rodó por el terraplén y tomará varios días antes de que la línea vuelva a funcionar». «Terrible. Es tan terrible». A menudo pensé en mi extraño sueño, pero nunca lo mencioné hasta muchos años después, cuando mis nietos comenzaron a pedirme historias espeluznantes antes de dormir, y el cuento de la abuela voladora se convirtió en un gran favorito entre ellos. Un día, mi yerno Gareth, que es galés, me escuchó contar la historia y me interrumpió. «Eso de lo que hablas es la Grael». Me explicó que era una banshee que venía a advertir cuando la muerte era inminente, pero que era más común que visitara a los nobles que vivían en sus mansiones o castillos por generaciones, que batía sus alas en las ventanas, y que es entonces cuando verías su horrible rostro mirándote. Gareth siempre había sido un entusiasta del ferrocarril y era miembro de la Sociedad de Preservación del Ferrocarril de Flint y Deeside. En 1975, comenzaron a reinstaurar la línea ferroviaria, ahora cerrada, entre Llangollen y Corwen, con la intención de operarla como un ferrocarril histórico de vapor. Gareth pasó gran parte de su tiempo libre ayudando a que el ferrocarril volviera a funcionar. El equipo de trabajo provenía de toda Inglaterra y Gales, y eran de diferentes edades y orígenes. Ninguno estaba más entusiasmado que Frank, un anciano ex-conductor de la Great Western Railway, que también demostró tener notables habilidades como albañil. Poco después de que la sociedad tomara el arrendamiento de la vía, Frank y Gareth estaban en el túnel de Berwyn, reemplazando el revestimiento de ladrillo del extremo occidental del túnel. Era un trabajo húmedo y sombrío. Antes de comenzar, Frank le contó a Gareth la historia de un policía que una vez persiguió a un ladrón dentro de las profundidades ahumadas del túnel de Berwyn y estuvo a punto de ser arrollado por un tren. Presumiblemente, el ladrón escapó. Frank continuó diciendo que era un lugar aterrador para cualquier miembro de la tripulación, especialmente en los viejos tiempos cuando tenían menos protección en la cabina y las locomotoras eran más propensas a detenerse. También era difícil para los pasajeros. Si dejaban las ventanas abiertas, los vagones se llenaban de humo hasta el punto de que no se podía ver a través de ellos, y las damas se quejaban de que sus vestidos se estropeaban. Además, el túnel es estrecho, bajo y retorcido, con roca desnuda a solo unos centímetros por encima de las chimeneas de las grandes locomotoras, por lo que siempre existía la posibilidad de un retroceso si eras brusco con el regulador. Trabajaron juntos durante varios fines de semana, reemplazando el ladrillo podrido de las entradas, y cuando esto estuvo terminado, se adentraron más en el túnel para reparar el refugio donde los trabajadores atrapados en el túnel podían refugiarse de manera segura de los trenes que pasaban.
De repente, Frank dejó su herramienta y dijo que iba a tomar un poco de aire. Gareth no pensó mucho en esto en ese momento, aunque luego se reprocharía por ello. Estaba trabajando solo cuando, de repente, sintió una ráfaga de aire frío en la cara. Por un terrible momento, imaginó un tren corriendo hacia él, pero lo que pasó a su lado no fue menos horrible. Una criatura antinatural se abrió paso aleteando por el túnel, dejando un olor pútrido a su paso, como calcetines de rugby al final del partido, como describió Gareth más tarde. Su silueta, enmarcada por el final del túnel, era como la de un enorme y torpe murciélago que se movía lentamente. Gareth salió corriendo del túnel, tropezando en el lecho de la vía, y encontró a Frank tirado justo más allá del portal, y sintió su pulso, aunque sabía que sería en vano. La Grael nunca se equivocaba. Hicieron un velorio para Frank, y los miembros de la sociedad pensaron que su antiguo colega habría apreciado el gesto. Unos 12 miembros aún estaban presentes a la hora de cierre en el pub Jenny Jones. Para entonces, Gareth había tomado varias pintas y no vio razón para contener la historia de la aparición que había visto en el túnel. Para dar mayor énfasis, también contó mi sueño, dotándolo de todo su sentido dramático céltico. Nadie habló cuando terminó, pero después de un momento, alguien rompió el hechizo con un comentario sarcástico. Eso será un buen punto de venta. La única línea de ferrocarril preservada con un fantasma. Tal vez un hada vampiro del túnel. Eso saldrá en el periódico Sun, comentaron. Gareth, consciente de haber sido superado por unas piedras o tres, dijo con voz arrastrada: «No es sabio burlarse, ya sabes. Podría traerla de vuelta». El trabajo continuó en la restauración del ferrocarril, y en 1981 se vio correr el primer tren de vapor a lo largo de un corto tramo de vía. Más tarde, el ferrocarril se extendió hasta Berwyn y luego hasta Deeside Junction. En 1992, la vía se restauró hasta Glendy-Ferdwy, a casi 6 millas de Llangollen. Corwen parecía estar al alcance de la alegre y entusiasta banda de voluntarios. La bruja del túnel había pasado al folclore de la sociedad, la historia ahora adornada con tantos detalles adicionales que parecía más un cuento de hadas. Gareth, que ahora estaba en la madurez avanzada y con sus hijos ya mayores, podía pasar más tiempo en Llangollen. Estaba en el comité principal y tenía una participación importante en una de las locomotoras, y a menudo hacía turnos como fogonero. Fue después de uno de estos turnos que ocurrió el desastre. La locomotora había sido utilizada para un evento de Thomas la locomotora, y él se estaba preparando para apagar el fuego. Había movido la máquina sobre el foso de cenizas, y debajo de ella estaba usando una larga barra de hierro para raspar las cenizas y la escoria de la parrilla. No escuchó el grito de advertencia cuando los vagones cargados con grava se soltaron del tren de mantenimiento y comenzaron a rodar por la ligera pendiente hacia él. Su atención ya había sido captada por un sonido que había escuchado muchos años antes: el aleteo perezoso de alas de cuero. El impacto del vagón con la locomotora hizo que la máquina retrocediera, y la barra de hierro se le clavó profundamente en el pecho, quedando atrapado por ella en la mezcla de ceniza y escoria en el fondo del pozo. Pronto perdió el conocimiento y no vio ni escuchó la partida de la Grael mientras volaba hacia la creciente penumbra. Afortunadamente, fue rescatado a tiempo y logró contar los eventos que acabo de relatarles. Estamos agradecidos de que esté vivo y esperamos no tener otro encuentro con esta criatura nuevamente. Era una noche oscura de noviembre de 1981. Yo era voluntario en el ferrocarril de Kenworth Valley, y mi trabajo esa noche era ser el guardián del cruce en la estación de Damon, esperando el paso del último tren del día desde Key. La estación estaba vacía. Una ligera capa de escarcha se iluminaba con el resplandor incandescente de las lámparas de gas en la plataforma. Dentro de la caseta de señales, las luces de gas también estaban encendidas, y el fuego en la estufa de hierro fundido brillaba al rojo vivo. Miré hacia la vacía casa de la estación.
Esa noche no se alojaba nadie allí. Ahora solía estar vacía desde que Annie se fue tras la muerte de su esposo Norman la pasada Navidad. La vida más cercana estaba en la carretera principal de Halifax, a 1,5 millas colina arriba. «Qué puesto tan solitario», pensé. Al menos ya había traído la lámpara de la señal de la línea ascendente. Solo tenía que ver pasar el último tren por la colina, luego cerrar las puertas, apagar las lámparas, cerrar la caseta de señales y volver a casa. ¿Dónde estaba el tren? Debería haber salido de Key hace 5 minutos. El reloj avanzaba lentamente, o al menos así me lo parecía desde mi sofá. Miré hacia la línea, hacia el bucle. No podía ver la caseta del bucle desde la curva, solo las varillas del bucle, las señales de salida y mi propio reflejo en el cristal. Pero, ¿qué era esa sombra detrás de mí mirando hacia la caseta? Me quedé helado. Al menos la puerta estaba asegurada. La figura sombría se alejó por la plataforma, o al menos eso parecía por el reflejo. Me recompuse y salí corriendo por la puerta. ¿Quién anda ahí? Esperaba escuchar la voz de uno de los jóvenes locales que viajan, pero no se oyó nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí un cigarrillo, volví a la caseta, aseguré la puerta y me senté de nuevo. ¿Dónde estaba el tren? Volví a mirar la línea y todo lo que vi fue mi reflejo, y luego esa figura sombría otra vez. Esta vez era más clara y parecía estar usando algún tipo de uniforme ferroviario. Ciertamente tenía una gorra con visera, pero no se veía ningún rostro. Me giré rápidamente y salí corriendo de inmediato. No se oyó nada, no había nadie allí, solo un silencio inquietante. El río estaba en silencio, al igual que el pequeño arroyo al final de la plataforma. Incluso la normalmente concurrida carretera principal estaba ahora en calma. ¿Qué fue eso? Un fuerte chillido me indicó que la locomotora de vapor Midland 4F había silbado al cruzar el paso a nivel. El tren estaba aquí al fin. El personal de Key debía de estar ansioso por irse a casa, ya que no habían llamado por teléfono. Corrí hacia el cruce y abrí las puertas, bajando la señal justo a tiempo. El tren atravesó la pequeña estación, sin percatarse de lo que ocurría allí. Hice una reverencia al tren mientras se dirigía a la siguiente estación. Cerré las puertas del cruce, bajé y subí la señal como un gato tras un pájaro. Bajé las persianas, apagué el gas, cerré las puertas y salí corriendo a casa. Pensé para mis adentros. Las lámparas de gas me jugaron una mala pasada. Quizás fue uno de los niños locales, o realmente era un fantasma. Sea lo que sea, he tomado medidas para asegurarme de que nunca estaré solo en Damon por la noche otra vez. El perro negro es una entidad sobrenatural, espectral o demoníaca que se origina en el folclore inglés y que se ha visto en toda Europa y América. Generalmente es de tamaño antinatural, con ojos brillantes de color rojo o amarillo, y a menudo se asocia con el diablo, siendo a veces un presagio de muerte. En el folclore de East Anglia, Black Shuck es el nombre dado a un perro negro fantasmal que se dice ronda la costa y el campo de East Anglia, siendo uno de los muchos perros negros registrados en el folclore de las Islas Británicas. Ted Smith era dueño de una pequeña propiedad en un remoto pueblo en el sur de Lincolnshire. Vivía cómodamente de los frutos de su trabajo, pero siempre había deseado tener un poco más de tierra. Al lado de su terreno había un pequeño campo de aproximadamente 1 hectárea, con un pequeño montículo, que Ted sentía que sería muy útil y le permitiría ampliar su propiedad lo suficiente como para darle, en sus palabras, un poco más. El problema era que la tierra pertenecía a una familia que vivía en Londres y poseía parcelas de tierra por todo el país, y hasta ese momento habían resistido todos los intentos de ceder ese insignificante pedazo de suelo británico. Ted había perdido toda esperanza de ampliar su propiedad y se concentraba en cultivar su tierra existente, ganándose la vida razonablemente con sus cultivos de vegetales, cuando un día llegó una carta explicándole que, si quería comprar el terreno adyacente,
Los propietarios estaban interesados en discutir el asunto. Ted actuó rápidamente y con el tiempo se llegó a un acuerdo, convirtiéndose en el dueño de esa hectárea de pastizal. Después de considerarlo cuidadosamente, Ted decidió arar profundamente la tierra y prepararla para el cultivo. Una mañana, Ted condujo un tractor con un arado hasta el campo para comenzar el trabajo. La tierra estaba dura y compacta, pero el arado cortaba la tierra limpiamente, y Ted sabía que su trabajo no sería en vano. De repente, Ted se dio cuenta de que estaba desenterrando algo más que tierra. Detuvo el tractor, apagó el motor y bajó. Al darse la vuelta, vio un montón de huesos entre los surcos. «Dios mío, he golpeado un cementerio», pensó. Al examinar los huesos, decidió que eran muy antiguos y que el olor que desprendían era bastante desagradable. Ted decidió detener la operación y regresar a casa para discutir el hallazgo con su esposa, Moren, cuyo consejo siempre era sensato. Moren fue categórica al decir que no debían tocarlos hasta que alguien que entendiera del tema examinara el lugar, ya que podrían tener valor. Ted estuvo de acuerdo, pero decidió ir a hablar del asunto con su amigo Jim, quien era el señalero local. Un señalero es un empleado de una compañía ferroviaria que controla las agujas y señales desde una caseta de señales para controlar el movimiento de los trenes. Jim se mostró muy interesado. Le encantaba el misterio y era muy curioso, por lo que le pidió a Ted que le dejara echar un vistazo. Su discusión fue interrumpida por la visita del tío de Ted, Albert, quien, a sus 81 años, tenía sabiduría para ofrecer sobre la mayoría de las cosas. Lo pusieron al tanto de la situación y le preguntaron su opinión. «Definitivamente has perturbado un sitio de entierro», dijo Albert, «pero lo importante es que no lo perturbes más». Sin embargo, Jim seguía siendo curioso. «¿Qué tal si hay objetos de valor enterrados con los restos? Podríamos llamar a un arqueólogo para que lo excave». El tío Albert se encogió de hombros. «Eso depende de Ted. Es su tierra. Pero si fuera ustedes, no molestaría a los muertos. Es algo muy peligroso». Ted se rió. «Dios mío, ¿qué podrían hacernos unos huesos? No tengo miedo. ¿Y tú, Jim?» Jim sonrió. «Podría ser muy interesante como un misterio». El tío Albert suspiró. «Bueno, ya les advertí, no se metan en cosas que no entienden». Esa noche, Ted y Jim se reunieron en el pub local para discutir la situación. Jim habló sobre echar otro vistazo al lugar. Tal vez podrían encontrar algo de valor, como un tesoro en un cementerio romano o sajón, o tal vez descubrir algo de interés. Ted terminó su bebida y acordaron que lo mejor sería no compartir esto con nadie más, antes de que todo el pueblo quisiera excavar allí. A la mañana siguiente, Jim estaba libre, y los dos hombres se encontraron junto a los huesos. Comentaron que olían un poco y luego sintieron un escalofrío inexplicable. Había algo desagradable en todo el asunto, pero aún así, perseveraron para ver qué más podían encontrar. Los dos hombres comenzaron a cavar entre los huesos dispersos para encontrar otros signos de interés. El trabajo era duro, y el sudor corría por sus frentes mientras se concentraban en un área pequeña, tratando de no pisar los huesos. Después de mucho trabajo, descubrieron que estaban desenterrando un esqueleto más o menos intacto. A medida que lo exponían, descubrieron que no era humano, sino un animal. No una vaca o un caballo, sino del tamaño de una oveja o una cabra. Con más cuidado, expusieron un esqueleto intacto y descubrieron que se parecía a un perro grande, pero la cabeza era plana y grande, similar a la de un labrador o un retriever. Jim entonces ofreció llevar el cráneo al veterinario local, Dave, para que les dijera de qué podría ser. Ted estuvo de acuerdo, y fueron a tomar una taza de té. Moren se estaba poniendo en contacto con el museo para que expertos vinieran a examinar el lugar. A primera hora de la mañana, Jim estaba de servicio en la caseta de señales. Tenía el cráneo en una bolsa de plástico, listo para consultar a Dave, el veterinario local, cuando terminara su turno. Durante una pausa en el tráfico ferroviario,
Abrió la bolsa y examinó el objeto detenidamente. Era horrible e impresionante. Debía haber sido un animal grande, con mandíbulas poderosas. Jim sintió un escalofrío y lo devolvió a la bolsa. De alguna manera, no podía dejar de pensar en todo el asunto, y ya no estaba seguro sobre haber movido el cráneo. Cuando terminó su turno, Jim se dirigió a la consulta de Dave. Dave examinó el cráneo y chasqueó los dientes. Debe haber sido algo grande, diría que un perro, pero es muy, muy antiguo. Eso es todo lo que puedo decir. Jim decidió que probablemente lo mejor sería devolver el animal a su lugar. No tiene sentido molestar a los muertos. Esa noche, no pudo dormir, y solo después de tomar tabletas de aspirina logró descansar un poco. Empezaba su turno nocturno, y no lo esperaba con ganas, no con esos pensamientos extraños atormentando su mente. Al mediodía, fue al pub con la esperanza de encontrarse con Ted. Después de 2 pintas, se sintió un poco mejor, y cuando Ted llegó, no dijo mucho, pero estuvo de acuerdo en que ambos habían tenido pensamientos inquietantes y se preguntaron si realmente se debían a una depresión normal o a la influencia del descubrimiento. Ambos hombres se sintieron mejor después de la charla y compañía, y discutieron la opinión de Dave, el veterinario. Ted le preguntó dónde estaba ahora el cráneo. Jim le dijo, y Ted sugirió que lo devolvieran y lo cubrieran hasta que el museo llegara a investigar. Jim estuvo de acuerdo, y más tarde esa tarde llegó a la casa de Ted, solo para descubrir, para su sorpresa, que la bolsa con el cráneo había desaparecido. Esa noche, Jim estaba un poco más tranquilo y no pensó en las preocupaciones anteriores. Estaba ocupado, y el tiempo pasaba rápidamente. Alrededor de las 11:00 p.m., notó que los vientos se estaban levantando y golpeaban la caseta de madera. La caseta estaba en un lugar remoto, a 1,5 millas del pueblo, pero la línea era muy transitada y la caseta controlaba la intersección, por lo que cualquier señalero debía estar alerta. Estaba leyendo el periódico diario y disfrutando de una taza de té. El viento parecía haberse calmado y todo parecía en paz cuando escuchó un ruido afuera de la caseta. Jim pensó, «¿Hola? ¿Hay alguien aquí para hacerme compañía?» Y se dirigió a la puerta, bajando los escalones. La noche estaba fresca y una brisa fría se coló adentro. Se estremeció y estaba a punto de volverse para entrar cuando vio una figura. Gaspó. Era un gran perro negro con una mirada maligna. Luego gruñó, y Jim fue presa del terror. Saltó de regreso a la cabina, cerró la puerta con llave, se dejó caer en su silla y trató de calmarse. Imaginó que podía escuchar a la criatura moviéndose afuera y se alegró de que la puerta estuviera cerrada con llave. Se preguntó de quién podría ser ese perro, ya que nunca lo había visto antes. Afortunadamente, no había más tráfico en la línea por el momento. Fumó sin parar hasta que el amanecer iluminó el cielo, y luego miró cautelosamente a su alrededor. Se sintió mejor cuando llegó su relevo, y le preguntó si todo estaba bien. Jim dijo que sí y se fue a casa. Después de desayunar, fue al cobertizo, abrió la puerta y casi se desmaya por el olor abrumador. Comenzó a ordenar y buscar la bolsa de plástico, pero no había rastro de ella y no podía imaginar dónde había ido a parar. Entonces, se le ocurrió que su tío Albert a menudo venía a pedir prestadas herramientas de jardinería, así que decidió que iría a preguntarle después de la cena. El sol brillaba cuando Jim montó en su bicicleta hasta la cabaña de su tío, situada cerca de la vía del tren, pero el anciano no estaba en casa. Jim miró por las ventanas para ver si estaba cerca, pero no había nadie. Esa noche, el clima empeoró. El viento soplaba con fuerza y llovía a cántaros. Jim escuchó ruidos en los escalones, que investigó, pero no había nadie. Entonces, sonó la campana de la siguiente señal y aceptó el tren en su sección, ajustando las señales. Mientras el tren de diésel con los tanques de petróleo pasaba lentamente por la señal, de repente escuchó un ruido afuera. Miró y allí estaba de nuevo el animal, con sus grandes ojos amarillos y la encarnación del mal en su mirada.
Cerró de golpe la puerta de la cabina, solo para escuchar el frenado apresurado del tren. Pudo ver la lámpara trasera parpadeante del tren de petróleo, que se había detenido. Algo había sucedido. Tiró de la señal de peligro y envió el mensaje. Luego bajó corriendo los escalones con su lámpara y bandera roja en mano. El guardia del tren de petróleo venía corriendo hacia él. Jim le iluminó la cara con su linterna. Estaba pálido. Un anciano se lanzó debajo de nosotros. Debe haberlo hecho, dijo el guardia. Jim corrió hacia la escena y, allí, bajo uno de los vagones cisterna, estaba el cuerpo de su tío Albert, y en su mano apretaba la bolsa de plástico que contenía los restos astillados del cráneo del animal. Mi mejor amiga y yo, ambas de 22 años en ese momento, pasamos 3 meses mochileando por Europa. Habíamos salido de nuestro hostal y decidimos ir a la estación internacional de trenes para esperar nuestro tren nocturno. Tuvimos que tomar 1 o 2 trenes para llegar a la gran estación desde donde nos estábamos hospedando. Estaba en una zona relativamente aislada, solo había autopistas y gasolineras cerca. Preferimos llegar temprano a las estaciones de tren o aeropuertos para obtener nuestros boletos y asegurarnos de no perder el tren. Además de que no nos gusta andar con nuestras mochilas por horas. Teníamos una espera de 5 horas para el tren, así que ambas nos sentamos en un banco para pasar el tiempo en nuestros teléfonos. Aproximadamente 1 hora después de llegar a la estación, un policía se acercó y nos preguntó qué estábamos haciendo. Le expliqué educadamente que estábamos esperando para abordar el tren nocturno. Nos pidió ver nuestros boletos y le dije que no teníamos boletos, solo nuestros pases de tren. Miró nuestros pases y nos dijo que aún necesitábamos comprar boletos, ya que algunos trenes requieren que los portadores de pases paguen una tarifa de reserva. Aunque había investigado el tren que íbamos a tomar y sabía que no requería ninguna reserva, el oficial nos dijo que lo acompañáramos, así que recogimos nuestras mochilas y lo seguimos hasta la taquilla. Le dijo a la empleada que queríamos comprar 2 boletos para Bucarest. Le expliqué que no necesitábamos boletos y que nuestro destino final era Budapest, pero él no escuchaba y seguía insistiendo en que compráramos boletos. Finalmente, la empleada miró nuestros pases y nos imprimió algo parecido a una asignación de asiento, lo que pareció satisfacer al oficial. Nos dijo que necesitábamos esperar en otra área, ya que íbamos a tomar el tren nocturno. Así que nos llevó a una sala cerrada con algunas sillas y nos dijo que nos quedáramos allí. Se fue y suspiramos aliviadas pensando que la interacción había terminado. Fue realmente aterrador estar en un país extranjero y tener a un policía gritándote. Pensamos que tal vez nos quedaríamos atrapadas en Turquía. Comenzamos a ver una película en mi computadora portátil para pasar el tiempo. Aproximadamente 1 hora después, el mismo oficial entra en la sala de espera y nos dice que tenemos que movernos de nuevo. Nos dice que lo sigamos, así que lo hacemos, y comienza a hacernos preguntas como qué estábamos haciendo en Turquía, cómo nos conocimos, y otras cosas. Preguntas que cualquier oficial de control fronterizo podría hacer. Nos escolta de regreso al banco exterior donde habíamos estado sentadas originalmente, y nos pide ver nuestros pasaportes y boletos por segunda vez. Se los mostramos, y él nos señala cuál será nuestra terminal de salida. Se queda junto a nosotras haciendo preguntas durante unos minutos, y luego se va. Esto sucede 2 o 3 veces más. Viene y nos dice que tenemos que movernos. Hace las mismas preguntas y revisa nuestros pasaportes. En este punto estábamos aterradas de que nos fueran a detener y que no llegáramos a tomar nuestro tren. Faltaba poco para abordar, así que decidimos dirigirnos a la terminal. Mientras íbamos hacia allí, nos intercepta justo cuando estamos a punto de subir a la escalera mecánica. Me agarra del brazo con fuerza y miro a mi amiga horrorizada. Mira a mi amiga y le dice, «Sigue adelante», señalando la escalera mecánica. Ella se sube, pero ¿qué más podía hacer cuando un oficial armado te da una orden? Espera hasta que ella se aleja un poco, todo el tiempo agarrando mi brazo, y luego me mira y me dice,
¿Tienes Instagram? Estoy atónita. Le digo que sí. Me pide que escriba mi nombre de usuario en su teléfono, así que lo hago. Suelta mi brazo y me dice que tenga un buen viaje. Me reencuentro con mi amiga y nos subimos al tren para encontrar nuestros asientos. Estoy llorando en ese punto. Pensé que nos estaban marcando como sospechosas por intentar llegar temprano a la estación, cuando todo el tiempo solo era un tipo raro intentando ligar conmigo. Me siguió en Instagram y me envió un mensaje diciendo algo como, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Y lo bloqueé. Mi amiga me preguntó por qué le di mi Instagram, y le dije que solo quería que la interacción terminara y que me dejara subir al tren.